Vamos a continuar con partículas subatómicas. Tenemos tres principales, el protón, el neutrón y el electrón. De estas tres, el protón y el electrón son las únicas que tienen carga eléctrica. El protón positiva, el electrón negativa. El neutrón, como su nombre lo indica, es neutro, o sea, no tienen carga eléctrica. En cuanto a su masa, la totalidad de la masa de un elemento va a estar dado por la suma de protones y neutrones. Estos tendrían una masa aproximada de una UMA. UMA quiere decir unidad de masa atómica y equivale a 1.6 por 10 a la menos 24 gramos, o sea, una masa muy pequeña. El electrón tiene una masa aún mucho más pequeña comparada con protón y neutrón. Por lo tanto, se considera que no aporta mucho a la masa de un elemento. Muy importante, los átomos neutros tienen número igual de protones y de electrones. Por eso no tienen carga eléctrica. ¿Dónde se ubican estas partículas? En el núcleo vamos a encontrar a protones y neutrones. Y los electrones van a estar ubicados en los orbitales, donde pueden formar enlaces. Ahora aquí tenemos la representación de un elemento químico en una casilla de la tabla periódica. Tenemos su símbolo químico, su estructura atómica o configuración electrónica, su número atómico, número de oxidación, masa atómica y su nombre. Estos datos los van a poder encontrar en su tabla periódica, tal vez ubicados en diferentes secciones dentro de la casilla, pero siempre van a estar presentes. El número atómico va a representar el número de protones y de electrones que hay en el núcleo de un átomo neutro. Muy importante esto, un átomo neutro tiene el mismo número de protones y de electrones. Por lo tanto, si el número atómico del hidrógeno es 1, su número de protones va a ser 1 y su número de electrones va a ser 1. La masa atómica es la suma de protones y neutrones en el átomo. ¿Cómo podemos inferir los neutrones? Se pueden deducir restando la masa atómica menos el número atómico. Vamos a ver ejemplos posteriormente. Otra cosa muy importante que deben de tomar en cuenta es que hay átomos que están cargados eléctricamente. Estos se conocen como iones. Tenemos de dos tipos, cationes y aniones. Los cationes son iones con carga positiva. Estos quedan con esta carga positiva porque han perdido electrones. Ejemplos tenemos al sodio, al calcio, al aluminio, con sus respectivas cargas positivas. Los aniones, por otro lado, son átomos que han ganado electrones. Tenemos al cloro, al azufre y al nitrógeno con sus cargas negativas respectivamente. Recapitulando, el número atómico de un átomo neutro va a ser igual a electrones y protones. Los neutrones los podemos deducir restando la masa atómica menos el número atómico. En el caso de los iones con carga positiva son cationes. Va a afectar al número de electrones. ¿Cómo los va a afectar? Si yo tengo iones con carga positiva, como en el ejemplo de la letra X, yo a los electrones les tengo que restar un 1. En este caso porque la carga es 1. Si mi carga fuera 2, le resto un número 2. En el caso de un átomo Y, tenemos una carga negativa. A los electrones le tengo que sumar esta carga negativa, más 1. Si fuera un 3, le sumo a los electrones 3. Ahorita vienen los ejemplos. Tenemos esta tabla. Vamos a realizarla. En el primer caso, tenemos al elemento estaño. Si ustedes observan, no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, es un átomo neutro. Ojo aquí. La masa atómica está representada en 119, el número atómico en 50. Otra cosa muy importante, la masa atómica de estos elementos se las estoy colocando redondeada. En las tablas periódicas vienen con decimales. Para fines prácticos y hacer esto más sencillo, se está colocando el número redondeado. ¿Cómo voy a calcular yo el número de electrones, protones y neutrones? Yo les comentaba que en los átomos neutros que no tienen carga, el número de electrones y protones va a ser igual al número atómico. Entonces, si yo tengo 50 de número atómico, voy a tener 50 electrones y 50 protones. En el caso de los neutrones, recordamos que se resta la masa atómica menos el número atómico. Entonces, si yo resto 119, que es mi masa, menos 50, voy a obtener un total de 69. Y en la clasificación yo tendría que colocar si es átomo neutro, si es un anión o si es un catión. Como no tiene carga eléctrica, mi átomo es neutro.
Y esto mismo tengo que repetir con los siguientes elementos. El cloro. El cloro en este caso tiene una carga negativa. En los electrones yo les decía que cuando tengo cargas negativas, al número de electrones le voy a sumar. Si mi número atómico representa el número de electrones, este es el número al que le tengo que sumar la carga. Entonces, al 17 le sumo 1 y me da un total de 18 electrones. Solo en los electrones, los protones seguirían siendo igual al número atómico, en total 17. Ahora, los neutrones, si yo resto 35 menos 17, obtengo 18. Como mi átomo tiene una carga negativa, ya no es neutro. Si ustedes recuerdan, los átomos con cargas negativas se conocen como aniones. Y anoto ahí que es un anión. Siguiente ejemplo, ahora el potasio tenemos una carga positiva. En el número de los electrones, los elementos con cargas positivas les tengo que restar. ¿A quién? A mi número atómico. Entonces, al número atómico que tengo, que es 19, le resto una carga y me va a quedar un total de 18 electrones. Los protones no se ven modificados, siguen siendo el número atómico, entonces es 19. Ahora, yo resto para el número de neutrones 39 menos 19, obtengo un total de 20. Como mi elemento tiene una carga positiva, es un catión. Siguiente caso, tenemos el átomo de hierro. Su masa es de 56, su número es de 26. Este átomo no tiene carga eléctrica, por lo tanto no tengo que hacer operación en los electrones. Sigue siendo el número atómico, 26 electrones, 26 protones, porque es átomo neutro. Si yo resto 56 menos 26, obtengo un total de 30 neutrones y como no tiene carga es neutro. Siguiente caso, el oxígeno, que tiene dos cargas negativas. Al número de electrones yo le voy a sumar 2. Mi número atómico me va a dar el número de electrones, entonces al 8, si yo le sumo 2, obtengo un total de 10. En los protones no se va a ver modificado, va a seguir siendo el número atómico que es 8. En los neutrones resto 16 menos 8, obtengo un total de 8. Como tiene cargas negativas, es un anión. Por último, el aluminio es átomo cargado eléctricamente, un total de 3 cargas. Mis electrones que representan el número atómico le tengo que restar esas 3 cargas. 13 menos 3 sería un total de 10. En cuanto a los protones, no se modifica, sigue siendo el mismo número atómico que sería de 13. Y en el caso de los neutrones, resto 27 menos 13 es un total de 14. Como tiene cargas positivas, es un catión. Y así tendrían que resolver este tipo de ejercicios.